Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Muy bienvenidos a una nueva edición de Principio Activo Salud y Sociedad. Hoy vamos a abordar un tema que tiene que ver con los derechos de las mujeres y la larga trayectoria del movimiento de mujeres en la Argentina para conquistar derechos. Vamos a recorrer el trabajo doméstico y la violencia de género con nuestras invitadas, Pimpi Colombo y Laurana Malacalza. Pimpi Colombo es la actual secretaria general del Sindicato de Amas de Casa, con una larga trayectoria de militancia política y de gestión pública. Mujeres como ellas han sido pioneras en la defensa de los derechos y conservan aún esa cuestión de la historia y la mirada del futuro. Con Pimpi Colombo vamos a iniciar este recorrido desde el voto femenino, lo que significó y lo que significa a la hora de conquistar derechos y presencia en la construcción política de una sociedad diferente. Vos pensás que en ese momento las mujeres solo teníamos lo que se llamaba la fe de edad, o sea, la partida de nacimiento. La mujer no teníamos otro documento, porque no teniendo derecho, no necesitábamos otra cosa. Los varones tenían la libreta de enrole, porque ellos hacían el servicio militar. Bueno, hubo un tiempo en que las mujeres debieron ser empadronadas, porque no estaban empadronadas. Y eso explica, que ustedes ya no lo van a ver porque son muy jóvenes, pero eso explica que las mujeres, por ejemplo, de muy distintas edades podían tener números consecutivos de libreta cívica. Se llamaba libreta cívica porque era la libreta para poder ejercer el derecho político. Hoy se llama DNI, es igual para mujeres y varones. Empezó cuando nosotros nos empadronamos, cuando yo cumplí, o sea, en el año 70, cuando yo cumplí 18 años. Ahí empezó el 10 millones y de ahí en adelante. Antes los números no eran cronológicos, no eran correlativos, podía tener, ¿me entendés? Es un detalle, es una anécdota, pero que revela la historicidad de los acontecimientos y de las cosas. En la década del gobierno peronista se aprobó en el año 55 una ley del trabajo doméstico, que fue derogada, por supuesto, en cuanto empezó la dictadura del 55, fue sustituida en el 57 por un decreto ley, se llamaba, porque no había Congreso, que recién se pudo modificar, niña, Laura, recién se pudo modificar en el año 2013, 30 años después de haber recuperado el ejercicio democrático, recién se pudo hacer una legislación que regule el trabajo doméstico remunerado, el de las empleadas domésticas, que todavía hay largo trecho a caminar para que se inscriba, para que goce plenamente los derechos, ¿no? Bueno, pero no solo eso. Evita también trabajó, y lo puso en el libro La razón de mi vida, que es muy recomendable, en un artículo que se llama Una idea, que las mujeres debían tener derecho, cuando se casaran, a percibir un ingreso por parte del Estado que fuera remunerado por todas las personas que tienen ingresos, todas las personas que trabajan, mujeres, varones, haciendo un fondo común para financiarlo. ¿Por qué decía ella esto? Primero decía que las mujeres, como los pueblos, las naciones, si no son económicamente independientes, no se les reconoce derecho. Pero además en ese momento donde había pleno empleo, donde había oportunidades, donde venían las mujeres de todo el país a la capital federal, entraban a talleres, a comercios, a peluquerías, a casas de familia, tenían trabajo y tenían entonces un ingreso propio. Eva decía que no vaya a ser que solo las mediocres, decía ella, o algo así, se quisieran casar porque el casamiento las iba a privar de tener esa autonomía, de tener un ingreso. Más o menos era
el razonamiento. Entonces ella decía que para preservar ese lugar tan importante, ese papel tan importante desempeñado por las mujeres en constituir un hogar, también debía ser respaldado económicamente. Muy, muy interesante, y te digo que Evita fue una pionera en todo, ¿no? Ella decía que las leyes a veces llegaban solo hasta la puerta de la casa. Te digo, el movimiento Ni Una Menos se debería nutrir de esa experiencia, porque ya Evita en aquella década lo estaba detectando, que había algo que podía ocurrir al interior del hogar donde la legislación, donde los derechos podía ser que no entraran. Laurana Malacalza es miembro del Ministerio de la Mujer y Diversidades a cargo de la Subsecretaría de Abordajes de Violencia por Cuestiones de Género, con una larga trayectoria en carreras de investigación en historia y en género. Con Laurana Malacalza vamos a recorrer cómo se gesta el Plan Nacional de Lucha contra la Violencia por Razones de Género, basadas en la militancia y la trayectoria de muchas agrupaciones feministas a lo largo del territorio nacional y de años y décadas de militancia. La transversalización de la perspectiva de género en todos los ministerios. En eso fue clave la articulación con todos los ministerios. De las 144 acciones, 100 son con otros ministerios. Y eso nos permitió multiplicar por 24 la cantidad de presupuesto que tiene el plan respecto a otros. Y eso es súper importante. A mí me parece que es de los logros más importantes que ha tenido la elaboración del plan. Descubrir y articular, descubrir a compañeras feministas que venían impulsando las líneas de género en otros ministerios, y esta excelente predisposición de los ministerios de vamos a donde nos digan, articulamos en lo que necesitan el despliegue de centros territoriales, lo hacemos con obras públicas, o sea, con mucha sinergia y mucha articulación con otros ministerios. El Ministerio de Transporte, con el Ministerio de Seguridad, con el Ministerio de Justicia, pero además con los menos clásicos también, con producción, con trabajo, con hábitat. Eso es clave. Tu pregunta de la territorialidad está reflejada ahí. Nosotros sabemos que no van a tener éxito las políticas que... También sabemos que desde un ámbito de nación, cuando no tenés territorio propio, lo que podés establecer es una definición de directrices hacia dónde tiene que ir la política pública en los ámbitos municipales y provinciales. Un deber ser, digamos. Un deber ser, casi un organismo rector. Y vamos viendo cómo van tomándose ciertos clichés. Yo estoy convencida, se lo decía a las compañeras del ministerio, a Eli, yo estudié mucho tiempo el tema de violencia y políticas públicas. Fue una definición en un momento política que la violencia se abordara desde la denuncia policial a la denuncia policial, y que el abordaje clásico sea la denuncia, el llamado al 144 y el refugio, ¿no? Eso fue una definición. Si nosotros empezamos a definir otras cuestiones, se van a empezar a definir en las provincias, en los municipios, otras cuestiones, que empiecen a hablar de reconocimiento de red de promotoras, que empiecen a incluir la interseccionalidad como un tema que tiene que estar dentro de las violencias de género, que sea políticamente incorrecto no incorporar al colectivo LGTBI en un refugio en la provincia que sea, que lo hemos venido discutiendo o promoviendo estas acciones, que cuando empecemos a poder desplegar políticas más integrales, que trabajen sobre acceso a la vivienda, a la tierra, al hábitat, sea algo que empiece a trabajarse desde los ámbitos municipales y provinciales, lo mismo en la agenda de cuidado. Son temas que, si se impulsan desde el gobierno nacional y se van generando los espacios de articulación con las provincias, con las organizaciones en territorio, van marcando también cómo se van adecuando esas políticas públicas a los distintos territorios. En el próximo bloque vamos a tener la voz de los trabajadores, el micro de economía feminista y una pequeña sorpresa. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba. Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio.
En este segundo bloque de Principio Activo, Salud y Sociedad, en el micro de la Unión de Trabajadores de la provincia de Córdoba, Silvia Marchetti, la secretaria de Derechos Humanos y Género, nos va a hablar de la educación sexual integral en clave de pandemia. La educación sexual, que insisto, no es solamente pensar en nuestro cuerpo y sus órganos genitales, sino es poder mirarnos como persona, también nos enseña a mirar todas estas diferencias para que podamos vivir mejor y para que nosotros, cuando hablamos de construir vínculos saludables, no tiene que ver solamente con buenas relaciones. Tiene que ver con prevenir violencias. Nosotros sabemos que en los lugares a donde hay desigualdades, digamos, sobre todo desigualdades en el poder, hay alguien que es más poderoso y alguien menos. Imaginemos adultos y niños o varones y mujeres en algunos casos. En general, las personas más poderosas, cuando son violentos, ejercen violencia sobre los más vulnerables. Entonces, poder pensar que podemos construir otro tipo de relaciones y vincularnos de otra manera, también ayuda a prevenir esas violencias. En cuanto a la prevención de abusos con respecto a la infancia, la virtualidad tiene como complejo que uno no puede percibir lo que le está pasando a la persona porque no la ve. En las personas más grandes, hablemos de, por ejemplo, estudiantes del nivel medio, por ahí puede existir que alguien que necesita ayuda la pida. Pero en niños o niñas más pequeños, las docentes solamente se dan cuenta que le está pasando algo porque percibe en su modo de vincularse, en las palabras que usa, en las actitudes que tiene, percibe que algo le está pasando. La virtualidad es más compleja en eso, porque no lo podemos percibir, porque no los vemos, o los vemos de manera simulada, digamos, porque que alguien grabe un video no es real. Pero lo que sí nosotros podemos hacer es pensar en algunas actividades en las que tengamos que responder de manera espontánea. Llamémosle un juego, llamémosle algo, no sé, en general tiene que ver con lo lúdico, que uno le pueda proponer a sus alumnos, alumnas, para que respondan de manera espontánea y quizás a través de eso descubrir algún tipo de situación extraña que esté viviendo. Pero vuelvo a decir, la virtualidad complica en cuanto al abuso de niños, niñas, y complica también en cuanto a la violencia contra las mujeres. No nos olvidemos que estas situaciones de violencia, en general, no es solamente que la víctima esté esperando el momento de denunciar. Hay una serie de silencios, hay una serie de ocultamientos que rodean a esas violencias y a esos abusos que en estos tiempos de pandemia se hacen más complicados todavía. Entonces, bueno, estar atentos, intentar proponer alguna cosa y tratar de hacer algún tipo de registro con las personas que nosotros ya desde antes de la cuarentena sabíamos que había alguna situación extraña, digamos, en torno a esos niños y niñas. En la hora de la economía feminista, la magíster Melissa Luc va a abordar una temática fundamental: la brecha de sueños y cómo los estereotipos minan la capacidad de soñar de las mujeres. Hola a todos y a todas. Bueno, en las últimas semanas hemos estado hablando mucho sobre cuáles son las recomendaciones de política que la economía feminista viene a traer a discusión para poder erradicar los estereotipos sobre los individuos según el sexo biológico con el que nacemos. Hoy les quiero hablar de algo que viene mucho antes de las leyes de cupo, las licencias paternales y maternales y las guarderías en los lugares de trabajo. Hoy les quiero hablar sobre los estereotipos en la niñez. La economía feminista en los últimos años ha tratado de poner en debate la discusión de qué mensajes les damos a nuestros niños y niñas según el sexo biológico con el que nacen y cómo esos mensajes impactan sobre la vida de los individuos. Una de las empresas que ha sido más criticada por los estereotipos que ha impuesto sobre nuestras niñas es la empresa Barbie.
Barbie produce muñecas para mujeres y estas muñecas nos han estereotipado a las mujeres de dos formas distintas. Una es imponiéndonos una imagen de belleza, esto es que para ser lindas tenemos que tener piernas largas, flacas, más largas que todo el resto del cuerpo, unas cinturas completamente chiquitas que son imposibles de tener y unas caras completamente plastificadas y en donde todas tenemos que ser rubias de ojos claros y blancas, algo que no es real en la vida. Pero además se la ha criticado por el hecho de estereotipar la forma en que tenemos que ser las mujeres. Barbie es una mujer muy coqueta, que le gusta mucho consumir, que le gusta mucho el rosa, hasta un poco inocente, ¿no? Y medio naif. Algo que no somos las mujeres así, definitivamente no nos gusta a todas el rosa. Eso lo quiero dejar claro. Pero en realidad lo que hizo Barbie, ni tonta ni perezosa, fue destinar un montón de recursos a tratar de entender si esos estereotipos realmente existen y cuál es el alcance que tienen esos estereotipos a lo largo de toda la vida de los seres humanos y de los individuos. Y lo que encontró fue realmente muy impactante, aunque no para el colectivo femenino, que ya lo sabíamos. Lo que encontró fue lo siguiente. Primero, hay muy poca probabilidad de que las niñas reciban juguetes que estén relacionados a cosas o actividades que a los hombres se los relacionan en lugar de las niñas. Como por ejemplo, es muy difícil que nos regalen una pelota de fútbol, es muy difícil que nos regalen un auto, es muy difícil un autito, ¿no? Y es muy difícil que nos regalen una calculadora y juguemos a que somos contadores. Eso generalmente se le regala al niño. Y en cambio a la niña se le regala todo aquello que tenga que ver con el rol del cuidado de la mujer en la sociedad. Pero algo más impactante que sale de este estudio va a ser lo que Barbie llamó la brecha de sueños. ¿Qué es la brecha de sueños? Bueno, Barbie descubrió que estos estereotipos son tan fuertes y hay tantos mensajes en los primeros años de edad que a los 5 años las niñas desistimos de nuestro propio potencial. ¿Qué significa esto? A los 5 años nuestras hijas, nuestras sobrinas, las niñas de todo el mundo dejan de creer que pueden estar en cargos altos de poder y dejan de creer que alguna vez puedan estar en profesiones masculinizadas con mejores remuneraciones. Esto es, desistimos nosotras mismas de nuestro propio potencial y de nuestros sueños por culpa de los estereotipos que los adultos y los juguetes nos dan. Tenemos que erradicar los estereotipos en la niñez. Y a la hora de la sorpresa prometida, el video minuto, ese espacio que creamos para que nuestra audiencia pueda colaborar en esta construcción de comunicación colectiva. En esta oportunidad, Silvia Foix, bibliotecaria, nos entrega un recorrido de la vida de Juana Manso y lo que eso significa. Rescatar de la historia que oculta, de la historia narrada mayoritariamente por hombres, una historia con sello patriarcal, que escondió mucho tiempo la lucha y el legado de mujeres desobedientes, como al decir de un historiador, incorrectas, rebeldes y luchadoras. Rescatar su derrotero y también su palabra, su legado para la construcción de una sociedad inclusiva y más justa. Hoy quiero recordar a Juana Manso, nacida en 1819, fallecida en 1875. ¿Quién fue Juana Manso? Una escritora, traductora, periodista, maestra y precursora del feminismo en Argentina, en Uruguay y Brasil. Juana fue una de las principales teóricas de la educación nacional. El 1 de enero de 1854 publica el primer ejemplar de un periódico, de su periódico Álbum de Señoritas, periódico de literatura, modas, bellas artes y teatros. Y en el encabezado dice: todos mis esfuerzos serán consagrados a la ilustración de mis compatriotas y tenderán a un único propósito: emanciparlas de las preocupaciones torpes y añejas que les prohibían hasta hoy hacer uso de su inteligencia, enajenado su libertad y hasta su conciencia a autoridades arbitrarias, en oposición a la naturaleza misma de las cosas. Quiero y he de probar que la inteligencia de la mujer, lejos de ser un absurdo o un defecto o un desatino, es su mejor adorno, es la verdadera fuente de su virtud y la felicidad doméstica, porque Dios no es contradictorio en sus obras y cuando formó el alma humana no le dio sexo.
Asambleas virtuales, ventajas del mundo digital. En Code Sociedad Anónima, líder mundial en firma digital, junto a DDA, te ofrecen las ventajas de la asamblea virtual. Menos costo, más ágil, más simple, con validez legal y resguardo. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba. Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio. En el último bloque retomamos el tema central de nuestro programa y con Pimpi Colombo, que es secretaria general del Sindicato de Amas de Casa, vamos a hablar de esta cuestión que tiene que ver con el trabajo doméstico. La lucha de las mujeres por hacer visible el trabajo doméstico es histórica. La invisibilidad no implica que no tenga un valor económico fundamental a la hora de construir este mundo. La disputa o la pelea tiene que ver con reconocerlo y ponerle un valor. El Producto Bruto Interno del trabajo doméstico equivale a un 25%. Eso nos pone en términos económicos de cuál es su valor real. Además, en pandemia, la exacerbación del trabajo doméstico ha recaído nuevamente sobre las mujeres. No hay límites de horario, no hay límites de tarea. La primera cosa que nosotros concluimos fue que las mujeres en Argentina, a diferencia de lo que ocurría en Francia o ocurría en Estados Unidos, nosotros teníamos como que, decíamos nosotros, pasamos por 3 clases de discriminación. Una discriminación nacional, porque formamos parte de un país que tiene dependencia, que no logra su independencia porque no ha logrado su desarrollo pleno. En segundo lugar, una discriminación porque somos mujeres, porque no tenemos las mismas oportunidades, porque no tenemos el mismo trato, porque hemos ido luchando y construyendo el derecho a tener posibilidad de trabajar fuera de nuestra casa, tener y administrar nuestro propio ingreso, poder participar plenamente de la política. Todavía en ese momento no teníamos ni siquiera lo que se llamó después la patria potestad compartida. Y la tercera discriminación es una discriminación social, porque evidentemente al hecho de estar en un país semicolonial, al hecho de ser mujer, se le agrega como un componente muy fuerte para la situación de desigualdad el hecho de pertenecer a un sector social al que se le han ido restando oportunidades, especialmente después de que en el 55 se voltea al peronismo, se hizo todo más bravo, y en ese pequeño interregno del 73 al 76, bueno, se recuperaron cosas. De hecho se aprobó la ley de contrato de trabajo, que fue muy importante, esa es una ley del gobierno de Isabel, pero como que el retroceso había sido también bastante grande. Entonces, en esa comprensión de que nuestra realidad era diferente de la de los países metropolitanos, es que nosotras volvimos a releer a Eva Perón, volvimos a mirar y tomamos ese planteo que ella hace en el artículo, una idea, como el apoyo fundamental de lo que debía ser la elaboración, no sé si se podría llamar doctrinaria, pero la elaboración de nuestro sistema de reivindicaciones por el cual íbamos a movilizarnos y organizarnos. Y entonces incorporamos la consigna, el eslogan, la lucha por un salario para las amas de casa. Nos valió que nos protestaran por izquierda, por derecha, por machistas, por feministas, de todos lados nos protestaban. Los machistas porque decían que cómo íbamos a querer que se pague un trabajo que debe hacerse con amor, y las feministas porque decían que nosotras queríamos eternizar a las mujeres en la tabla de la bala. Y nuestra respuesta a los machistas fue que el trabajo, por supuesto, que se hacía con amor, y de hecho es una discusión que todavía hoy tenemos a quienes pintan un grafiti que dicen no es amor, es trabajo no remunerado. Nosotros decimos es amor y es trabajo no remunerado. Son las dos cosas. No es que el amor y el trabajo
son incompatibles. Yo diría que por el contrario, todos los trabajos son mejores si se hacen con amor. Para nosotros es amor y es trabajo. Y decir que porque es amor no se paga, nosotros decimos, mira, si vas a ir al médico, vas a llevar a tu hijo y cuando llegue el momento de pagarle vas a decir al médico que te lo ha tratado tan, pero tan bien que te parece que no, ni le vas a dejar la orden de la obra social de lo bien que te ha tratado, no le querés pagar, ese médico no te recibe más, dice, esta está tarada. O sea, ese argumento de que porque amor no puede ser remunerado es de una infamia. Y el argumento de que nosotros queremos dejar a las mujeres en la tabla de lavar y en la cocina, también es una infamia, que solamente se explica entre gente que no tiene problemas económicos. Porque nadie podría pensar que vos estás más sujeta, con menos autonomía, si tenés un recurso en la cartera que si no lo tenés. Otro tema clave que se ha profundizado con la pandemia es la violencia de género. El Plan Nacional que ha lanzado el Ministerio de la Mujer tiene 144 acciones que se desprenden de programas claves. Nuestra invitada nos explica la esencia de esos programas construidos desde la territorialidad y la participación de todos los sectores. Claves que tiene el Ministerio, que es el programa articular, que es un programa que surge del plan, que es un programa de fortalecimiento a organizaciones no gubernamentales que vengan trabajando en políticas de cuidado, de diversidad y violencia de género. El programa Generar, que es un programa de fortalecimiento para las áreas locales y provinciales de género. El programa de fortalecimiento de hogares y refugios, que está a cargo de mi subsecretaría, que es para fortalecer aquellos espacios en equipamiento, refacción y en ampliación, eso que venía con poco aporte de los gobiernos anteriores para hacerlo desde Nación. Un programa Acompañar, que va a ser clave, que va a ser un subsidio durante 6 meses de personas que están en alto riesgo en situaciones de violencia de género y poder desde allí promover, digamos, todo lo que tenga que ver con acceso a vivienda, empleo, y eso es clave, la articulación con los municipios y las áreas locales y las organizaciones para identificar a esas personas. Está el programa de escuelas populares, que tiene que ver con, digamos, con ir fortaleciendo las experiencias de educación popular en materia de género que se vienen haciendo en distintos territorios. Y la creación, esto te decía, de los centros territoriales, que va a ser como el mayor, en este plan pensamos construir 12 centros territoriales en distintas provincias que nos permitan llegar a las provincias con todas las políticas en materia de género y diversidad que se desarrollen desde el Ministerio y desde ahí articularlo con las provincias y los municipios. Y en esa articulación siempre pensamos otra vez en lugar de las promotoras y la red de promotoras, programa de acceso a derechos para personas en situación de violencia de género que está previsto para el año que viene, que de alguna manera va a permitirnos avanzar en esa figura del acompañante, facilitador que dice la ley, que sea precisamente no solamente una instancia de acceso a derechos jurídicos establecidos en un procedimiento judicial, sino todos los derechos vulnerados en una persona en una situación de violencia de género. Bueno, tenemos así como un mapa fuerte de plan, después todo lo que tenga que ver con modernización de la línea 144 y un mega programa interministerial que sale dentro de poquito tiempo, que va a ser la primera vez que Argentina tenga un programa interministerial contra femicidios, transvesticidios y transfemicidios, un programa del Ministerio de las Mujeres, del Ministerio de Justicia y de Seguridad. Si recordarás, el programa anterior fue solo del Ministerio de Seguridad. Si hay algo que la pandemia nos trae es un espacio y un momento de reflexión, como hemos visto en el programa, para visibilizar cosas que no están a la vista, aunque nos sostienen de forma integral, como el trabajo de las mujeres para cuidar la vida, para reproducirla y para protegerla. Ese trabajo tiene que ser valorizado y debe ser valorizado como política de Estado, no como una cuestión que es solamente cuestión de mujeres,
que viene en los genes. Todo ser humano que tenga la capacidad de cuidar la vida tiene la capacidad de generar este trabajo, que hoy es invisible, pero que si fuera rentado, y muy bien rentado, seguramente muchos hombres también lo harían. Ahora sería interesante preguntarnos por qué este trabajo hacia adentro del hogar es gratuito, cuando se hace hacia afuera del hogar, como las empleadas domésticas, hay que pagarlo. Eso marca cuál es una de las situaciones que nos ponen a pensar. La pandemia pone en evidencia que es fundamental el trabajo del cuidado y de protección de la vida. También nos muestra que no es un trabajo y una transición que se va a dar fluidamente al cambio de una nueva sociedad. Es un cambio que debemos empujar entre todos aquellos que queremos construir una sociedad que sea justa, donde entre todos vayamos deconstruyendo los estereotipos que nos sujetan y que no nos dejan ser ni libres ni felices. Si hay algo que queda claro, que para generar, construir, promover una sociedad de igualdad y de felicidad, debemos poner en el centro la vida. La vida no solamente como una cuestión de las mujeres, sino como una cuestión de toda la sociedad. Entre todos debemos volver a aprender a proteger la vida. BM Consultorios Odontológicos. Somos un equipo de odontólogos formados para prevenir y cuidar tu sonrisa. Te cuidamos, nos cuidamos.